El primer cheque del Seguro Social de agosto llega el día de hoy. Los primeros cheques del Seguro Social en agosto con un valor promedio de $1,657 están listos para recibirse hoy 10 de agosto para muchos destinatarios y lo estaremos informando correctamente. El presidente Biden firma un nuevo proyecto de ley. Este estaría afectando directamente a la gente afiliada al Seguro Social. Es un gran proyecto de ley que tratará de impuestos, de clima y de salud, el cual el Congreso tendría que estar aprobando tan pronto como el viernes. Este podría reducir sustancialmente los beneficios en medicamentos para millones de afiliados al Seguro Social y el Medicare. Y por último hablaremos de los cheques de reembolso. Como bien sabemos, estamos en temporada de reembolso. ¿Quién es elegible para este reembolso de impuestos de hasta $500? Es la temporada de devolución de impuestos, así que asegúrese de leerlo bien, averiguar bien si es que califica para estos reembolsos. De lo contrario, podría estar perdiendo pagos importantes. Y no se preocupe que hablaremos de varios estados. Empezaremos hablando sobre el seguro social y el pago de hoy. Un dato bastante importante a tomar es que el Seguro Social advierte que este pago podría tardar hasta 3 días máximos en llegar. En el caso de que suceda esto, la administración recomienda tener paciencia estos 3 días y luego recién realizar una reclamación si claro es la situación en la cual está usted. Como bien sabemos, la Administración del Seguro Social envía los pagos 3 miércoles diferentes en cada mes, el segundo, el tercero y el cuarto miércoles. El momento en el cual recibe su pago del Seguro Social depende netamente del día del mes en el que cae su cumpleaños. El calendario de agosto es el siguiente: 10 de agosto, que es el día de hoy, pago del Seguro Social para aquellos que cumplen años entre el 1 y el 10 del mes. 17 de agosto, pago del Seguro Social para aquellos que cumplen años entre el 11 y el 20 de su respectivo mes. 24 de agosto, pago del Seguro Social para aquellos que cumplen años entre el 21 y el 31 de su respectivo mes. Para las personas que aún no solicitan el Seguro Social, existen maneras para poder aumentar la cantidad en la cual usted recibe beneficios cada mes. Como bien sabemos, puede comenzar a reclamar sus beneficios a partir de los 62 años, pero a menudo es más beneficioso retrasar su reclamo un poco más. En el caso de que usted comience a reclamar los beneficios a los 66 años, usted estaría obteniendo 100% de su beneficio mensual. Si lo retrasa un año más, o sea, a los 67 años, estaría obteniendo el 108% del beneficio mensual, porque retrasó la obtención de beneficios durante 12 meses. En el caso de que lo retrase hasta los 70 años, usted estaría recibiendo el 132% del beneficio mensual, porque retrasó la obtención de beneficios durante 48 meses. Cuando usted cumple 70 años, prácticamente su beneficio mensual deja de aumentar, incluso si continúa retrasando el cobro del Seguro Social, ya que allí usted estaría recibiendo el beneficio máximo que puede recibir si se jubila a la edad plena de jubilación en este 2022, el cual sería de $4,194. Ahora hablaremos sobre el nuevo proyecto de ley firmado por Biden, el cual estaría afectando directamente a la gente afiliada al Seguro Social. Este gran proyecto de ley, que va basado en impuestos, en clima y en salud, el cual ya firmó Biden, pero que primero va al Congreso y debería aprobarse tan pronto como el día viernes, podría reducir sustancialmente los costos de medicamentos para millones de afiliados al Medicare. Pero es muy posible que los adultos mayores aún no sientan mucho su impacto durante bastantes años. Este proyecto de ley aprobado por el Senado y que debe ser todavía considerado por la Cámara el día viernes, haría una serie de cambios significativos en la forma en la cual el Medicare y los afiliados pagan los medicamentos. Sin embargo, muchas disposiciones se estarían introduciendo gradualmente a lo largo de 7 años. E incluso entonces,
El cambio de perfil más alto, la capacidad de Medicare para negociar precios, se aplicaría solo a una cantidad limitada de medicamentos. Pueden pasar muchas cosas antes de que este proyecto de ley, parte de ley de reducción de la inflación, entre en vigencia. Por ejemplo, si los republicanos toman el control del gobierno en el año 2025, podrían revisar o incluso derogar algunas disposiciones antes de que entren en vigor. El Partido Republicano se opuso unánimemente a todos los cambios en los medicamentos recetados, incluidos en la versión del Senado del Gran Proyecto de Ley de Salud, Clima e Impuestos que se aprobó el día domingo. La medida ni siquiera comenzaría a permitir que Medicare negocie los precios de los medicamentos hasta el año 2026. E incluso entonces la agencia podría estar negociando más de 10 medicamentos en los que gasta mucho más, y que han estado en el mercado durante al menos 9 años y que no tienen ningún tipo de equivalente genérico. Para el 2028 la cantidad de medicamentos elegibles aumentaría, pero solo a 20. El proyecto de ley actual nunca permitiría negociaciones sobre la gran mayoría de los miles de medicamentos que usan los adultos mayores. Los demócratas que apoyaron el proyecto de ley, sin duda alguna lo ven como solo un primer paso hacia un cambio mucho más amplio en la forma en la cual Medicare compra medicamentos, pero por ahora el alcance de las reformas sería relativamente modesto, ya que la Oficina de Presupuestos del Congreso estima que las negociaciones sobre el precio de los medicamentos le ahorrarían por lo menos al Medicare alrededor de $100,000 millones en 10 años, pero el 85% de los ahorros vendrían en el año fiscal 2028 y un poco más allá. El proyecto de ley hace muchos otros cambios, más allá solamente de negociaciones de precios, y más para los adultos mayores, pues reduciría significativamente sus costos de atención médica de bolsillo. Estas reformas se aplicarían a los medicamentos de la parte D que compra en la farmacia y a los medicamentos de la parte B que se administran en los consultorios médicos. Y ahora hablaremos sobre los cheques de reembolso, pues ¿quién es elegible para un reembolso de impuestos de hasta $500? Como bien sabemos, es la temporada de devolución de impuestos, así que asegúrese de leer y averiguar si es que califica para algún reembolso. De lo contrario, podría estar perdiendo pagos bastante importantes. Muchos estados ya han enviado reembolsos de impuestos de hasta $1,500, y en la última ronda, los residentes de Georgia podrían recibir pagos directos de hasta $500. Los detalles completos de esta última ronda de pagos directos de devolución de impuestos en el estado de Georgia aún no se han revelado por completo, pero vale la pena mirar por lo menos la última ronda para lograr obtener una pista. La última vez, millones de residentes de Georgia pudieron reclamar reembolsos de entre $250 y $500. Para calificar, probablemente usted va a necesitar ser residente de Georgia durante todo el año, haber presentado una declaración de impuestos del 2020 y el 2021, y lógicamente aplicar a tiempo cuando se abran las solicitudes. El monto de su reembolso dependerá prácticamente de su situación, ya que los residentes de parte del año probablemente solo obtendrán un reembolso parcial, mientras que los residentes que tengan todo el año podrían obtener hasta $500. Nuevamente, según la última vez, podría esperar las siguientes cantidades. Si usted es jefe de hogar, recibir unos $375. Si es un solicitante único, unos $250. Y si son declarantes en conjunto, el máximo que serían $500. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, también ha insinuado que podría haber más reembolsos en camino, como también para los propietarios. Ha habido cierta controversia, obviamente. Sin embargo, con la aspirante demócrata Stacey Abrams, que quiere que haya un punto límite para detener estos reembolsos de impuestos que llenan aún más los bolsillos de aquellos que no necesitan una ayuda adicional. Pues Georgia debe dejar de regalar dinero prácticamente a los millonarios y asegurarse de que estamos poniendo dinero en los bolsillos de las verdaderas familias que lo necesitan. Fueron las palabras de la señora Abrams. Como les mencionamos, otros estados también están dando dinero, pues Georgia está lejos de ser el único estado que ofrece pagos directos y otros tipos de devoluciones de impuestos en este momento. También tenemos a Hawái, donde los contribuyentes podrían ser elegibles para un pago de hasta $300, por ejemplo.
En tanto, las familias con niños podrían recibir hasta $1,200. Luego tenemos a Rhode Island, donde las familias también pueden beneficiarse de una devolución de impuestos, así como con créditos fiscales por hijos de hasta $750. Luego tenemos a Connecticut, que es otra área que ofrece beneficios similares, así como pagos con crédito fiscal por hijos de $750, y cuales se estarían enviando bastante pronto. Y luego tenemos a Colorado, donde el programa de reembolsos de pagos directos ofrece $750 a los declarantes de impuestos y $1,500 a los declarantes en conjunto, si cumplen con los demás requisitos.